Hola, ¿sabías que antes casi toda África era una colonia? De hecho, así era como se veía África antes. Y ahora mismo se preguntarán, ¿cómo y por qué se dio este cambio? Justo esta interrogante será la que responderemos el día de hoy, analizando el proceso conocido como descolonización de África. Y asimismo conoceremos cómo se desarrolló este proceso, pero en el continente asiático. ¿A qué hora llegaste? No te importa. Para entender los procesos de descolonización, tenemos que situarnos en el principio del proceso, el cual curiosamente es el fin de uno de los sucesos más trascendentales de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. En 1945, el mundo presenció el fin del más grande conflicto bélico, luego de que Japón se rindiera formalmente. Sin embargo, el pasado suceso seguía influyendo en el mundo. 2 años después, este se vio dividido en 2 ideologías: la capitalista, liderada por Estados Unidos, y la comunista, promovida por la URSS. Asimismo, la guerra derivó en la creación de la ONU en 1945, junto al establecimiento de los derechos universales, elementos vitales para el proceso descolonizador. Además, durante esos años, las potencias europeas se vieron venidas abajo socioeconómicamente como resultado de su partición en la guerra, hecho el cual fue el factor más determinante en los procesos de descolonización, al presentar una oportunidad idónea que tanto asiáticos y africanos promovieron sus respectivos movimientos independentistas. Oye, pero ¿no fue la influencia occidental que tuvieron los extranjeros alistados en las guerras mundiales un factor mucho más determinante? Ya que dio a los africanos y asiáticos un concepto de la verdadera libertad junto a la importancia de defender lo propio, lo cual en conjunto los incentivó a liderar los movimientos independistas respectivos. En el caso de Asia tenemos a Ho Chi Minh en Vietnam, Sukarno en Indonesia, Aung San en Birmania, Jawaharlal Nehru en India y Muhammad Ali Jinnah en Pakistán. Que sí. O sea, es innegable que hubieron personas que cumplieron un rol vital para los distintos procesos. Como por ejemplo, acá en África tenemos a Kwame Nkrumah en Ghana, Jomo Kenyatta en Kenia, Julius Nyerere en Tanzania, Leopold Sedar Senghor en Senegal y Nelson Mandela en Sudáfrica. Pero ten en cuenta que nada de esto hubiera sido posible sin el contexto mundial en el que las potencias europeas se encontraban débiles. No hay forma de que se hubiese aprovechado aquel contexto sin la inconformidad colectiva en ambos continentes y la hambre de libertad. No te creo. No seas terca. Piensa que si la situación de Europa fuese lo más determinante en los procesos de descolonización, esto solo hubiese podido ocurrir hasta algunos años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero al estar los ideales marcados, los procesos ocurrieron pese a las distintas circunstancias y condiciones, además de llevarse a cabo aun cuando Europa ya estaba parcialmente restablecida. Ah, ya, tienes razón. Olvidándonos de eso y mejor analizando el proceso africano más a fondo, se puede determinar que la descolonización africana transcurrió luego de la Segunda Guerra Mundial e inició a masificarse en 1957 con la independencia de Ghana, aunque Egipto se percibía como autonomía en su territorio desde 1922. Ya, pero ¿Egipto era o no era independiente? O sea, sí pero no, porque en 1922 el Reino Unido les concedió la independencia, pero aún manejaban el territorio. No fue hasta 1952 que el movimiento de oficiales libres liderado por el entonces presidente Gamal Abdel Nasser derrocó la monarquía y establece una república, y finalmente en 1956 se nacionalizó el Canal de Suez. Pero, ¿no acabas de decir que el primer país en independizarse fue Ghana? No entiendo. Pues es que lo menciona Enciclopedia Humanidades en su artículo acerca de la descolonización en África, pero el argumento lo encontramos en academia.edu, en la cual Carlos Abraham indica que Ghana consolidó su independencia en 1957, mientras que Egipto no eliminó los vestigios de la monarquía hasta años después. Bueno, pero el proceso de descolonización en mi continente antecede al tuyo, similar como por ejemplo el caso de Egipto. En Indonesia, los ideales de liberación ya llevaban años en el consciente colectivo. Sin embargo, no fue hasta Japón que declarase su rendición que lograron su independencia. Pero Indonesia no tardó más años en establecer su independencia. En base a lo mencionado también en Enciclopedia de Humanidades, el Estado tardó otros 4 años en ser completamente independiente, pero la declaración de su independencia fue un incentivo vital para la masificación del proceso de descolonización en el continente. Bueno, entonces, ¿qué países proceden a la independencia de Indonesia?
A ver, tenemos a Filipinas que en 1946, la cual se emancipa de la colonización tanto de Estados Unidos como japonesa, también el territorio indio en 1947 se divide formando así a las naciones independientes de Pakistán e India. Además, en 1951, Corea se independiza de Japón. En 1954, Vietnam se independiza de Francia y así muchos otros países y territorios se emancipan hasta que en 1997 las tropas británicas se retiran de Hong Kong, dando por concluido el proceso. Justo hablando de eso en el caso de África, primero he de destacar que en 1960, como el año de África, y lo importante que fue para promover el pensamiento independiente. Asimismo, en toda África, en 1962, Argelia logra su independencia de Francia tras una guerra de liberación que duró casi 8 años. Después, en 1975, Angola proclama su independencia de Portugal, marcando el fin del dominio colonial portugués en África. En 1980, Zimbabue se independizó del Reino Unido tras una larga lucha contra el régimen de la minoría blanca. Namibia logra su independencia en Sudáfrica en 1999, después de décadas de ocupación y lucha armada. Finalmente, en 1993, Eritrea se convierte en un estado soberano tras un referéndum que puso una guerra de 30 años contra Etiopía. Así, el proceso de descolonización africana se extendió a lo largo de todo el siglo XX. Ah, me olvidaba. También tenemos que rememorar los distintos eventos determinantes para los procesos de descolonización. Algunos de los más destacados en el continente africano fueron el Movimiento de Países No Alineados, fundado en 1961, que sirvió como foro político para 120 países que no se alinean formalmente con ninguna potencia. De igual manera, destaca la Organización para la Unidad Africana, fundada el 25 de mayo de 1963 en Etiopía, con el fin de coordinar e intensificar la cooperación de los procesos independistas con el continente. Por último, se destaca la Guerra de Argelia, al ser una muestra de cómo la resistencia armada podría ser efectiva para la independencia, inspirando así a otras naciones. Ahora que mencionas todo eso, en Asia también he de reconocer eventos trascendentales como la Marcha de la Sal, realizada en 1930. Es percibible como de los primeros movimientos anticoloniales de Asia. Se destacó por su carácter pacífico y lo simbólico que fue para la lucha en contra de las colonias británicas que invaden la India. También fue vital lo suscitado en la Conferencia de Bandung de 1955, la cual involucró a líderes de ambos continentes con el fin de reafirmar sus intereses y ansias de liberación y autonomía. Ajá, tienes razón, olvidé que existía. ¿Qué te pasa? Pero sí es lo más importante de los procesos de descolonización. Y también te olvidaste de mencionar a la Guerra Fría y cómo los procesos entre potencias en ocasiones que éstas apoyaron los movimientos independistas como movimiento para demostrar su superioridad al enemigo. Muestra de esto tenemos a la independencia de la República del Congo, apoyada por las potencias con el fin de tener espacios en su territorio altamente estratégico. Similar fue el caso de Vietnam y Corea, países con conflictos internos que se masificaron con la intervención estadounidense y soviética, la cual transformó a ambos en una presentación de la Guerra Fría. Pero ¿sabes de lo que te estás olvidando? El impacto de la descolonización en África. En sí, esta representó el nacimiento de más de 50 nuevos estados con gobiernos propios, pero muchos enfrentaron fragilidad institucional, golpes de Estado y conflictos por fronteras artificiales impuestas durante el colonialismo. Por otro lado, aunque la independencia despertó un fuerte sentido de identidad y orgullo nacional, también dejó fracturas étnicas, desplazamientos y desigualdades heredadas de la administración colonial. Además, la mayoría de las nuevas naciones dependían todavía de las exportaciones primarias y de los mismos mercados europeos, perpetuando una forma de dependencia neocolonial. Tanto como dices en Asia, el impacto de la descolonización también fue multidimensional. Surgieron potencias regionales como India, pero también nuevos estados con tensiones internas no resueltas, como la participación de India y Pakistán, que desencadenó conflictos que persisten hasta hoy. Asimismo, la liberación del dominio colonial revivó identidades culturales y religiosas, aunque también provocó migraciones masivas, persecuciones y guerras civiles, como en Camboya o Vietnam. Mientras que países como Corea del Sur y Japón, tras su reconstrucción posbélica e influencia estadounidense, comenzaron un proceso de industrialización acelerada, a diferencia de otros que cayeron en ciclos de pobreza y dependencia. Oye, a todo esto, ¿te das cuenta del gran cambio que la descolonización fue para el mundo? Claro, la descolonización no fue solo que los europeos se fueran, fue que millones empezaron a verse distintos, ya no como colonizados, sino como personas con voz, con historia.
Pero a la vez, no todo fue positivo. Las potencias encontraron la forma de seguir con su control bajo otros conceptos como alianzas, bloques, intereses estratégicos. Exacto, la independencia nos dio bandera, himno y elecciones, pero también dejó heridas, conflictos y problemas que afrontan países que en su mayoría no sabían cómo funcionar autónomamente. Aún así, aquel cambio es algo que se recordará por siempre, porque incluso ante cualquier adversidad los países ya presentan ese invaluable sentimiento de pertenencia y libertad. Y aunque muchos todavía luchan por justicia, autonomía o respeto, el precedente que deja la descolonización en Asia y África puede percibirse como un gran paso que nos encamina a un futuro sostenible.